Siempre damos gracias al Señor por su gran amor e inmensa misericordia. Jamás me cansaré de repetirlo. Desde pequeño que doy gracias al Señor por cada día de mi vida y animo a los demás. Animo a los demás hermanos, la familia de la fe y a aquellas personas que por primera vez van a ver el video, van a escuchar esta prédica. Y si tienen una Biblia, por favor, cualquier Biblia que tengan a la mano, puedan corroborar lo que vamos a estar explicando hoy, que es importante. Siempre cuando hay una prédica, algunos tienden a decir, bueno, la prédica es más explosiva, la enseñanza tiende un poco más a dar un detalle. No es tan así, no es tan así, porque la prédica es la carisma, el evangelio de la gracia, de la salvación eterna, segura y para siempre, donde la obra de Cristo es el centro, su persona, quién es, y lo que Él hizo y aún sigue haciendo a través de nosotros por su Espíritu Santo. Dios Padre, te alabamos, Dios del cielo, de la tierra, soberano. Tienes el derecho a autoridad sobre todas las cosas. Nada se escapa y está fuera de tu control, para nada. Todo lo tienes controlado. Nuestras vidas te pertenecen. Mi corazón, mi mente, mis pensamientos pueden estar cautivados por tu palabra y sigan de esta manera, Señor. Así en mi vida resultará de frutos que manifiesten o se manifiesten para glorificarte a ti. Cada uno de mis hermanos tenga el mismo sentir como Cristo Jesús, el despojarse cada día, el poder confiar en ti, el descansar a través de la oración, el utilizar a través de la palabra, y que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que dé fruto, Señor, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos y ser maduros. Por amor de tu nombre lo pedimos. Gloria a Dios. Amén. A Él es la gloria, la honra, la alabanza, el poder, por siempre. Hay una canción que cantamos siempre, por siempre. El honor, la gloria, la honra y el poder por siempre. Los ángeles en Apocalipsis todos adoran, los ancianos adoran, la gente adora, todos adoran al Señor. Nosotros hemos sido, acuérdense, creados para estar en comunión con Él y glorificarlo. Bueno, vamos a hacer una síntesis de algunas cositas que estuvimos viendo para poder entrar en la prédica de hoy. La prédica de hoy va a estar sobre la primera carta de Juan, la epístola de Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, del Apocalipsis, el último libro de Revelación, justamente, que es correr el velo apocalipto, donde hay una palabra, y él hizo 3 cartas, 3 epístolas, la cual la primera, segunda y tercera, es el mismo autor, o sea que 5 libros de su autoría. Podemos ver que el libro de Juan, más o menos la fecha está entre el 90, 92, algunos dicen un poco menos, 85 al 90, aproximadamente entre el 90 al 95, 90 al 92, sabiendo que el Apocalipsis fue el último libro, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora quiero decirles de que Juan escribe a Éfeso, a Asia Menor, y las personas eran conocidas por él. El trato cariñoso y tierno de Juan se encuentra en la tercera epístola. Voy a anotar algunos versículos para que después ustedes lo puedan buscar. Por la duda, si se olvidan, y yo lo menciono muy rápido, acá está la tercera carta de Juan, versículo 4, va a decir Juan que él se goza porque sus hijitos andan en la verdad, se conducen en la verdad. Primer momento para poder dar énfasis a decir, bueno, estas personas, estos hijitos, es porque habían conocido a Cristo por medio de Juan. Es totalmente posible esto. Por la forma en la que él se acerca, los conocía personalmente. Es interesante que cuando introduce la epístola, habla de lo que nosotros llamamos la sensorial. Vio, oyó, palparon al verbo tocante la vida. De vuelta el que menciona el verbo, el Logos encarnado en su Evangelio de Juan, es el mismo autor el que va a mostrar de vuelta que al verbo del cual están las bases dadas, porque ahora el Logos no solamente se encarnó, hizo una obra de redención y está a la diestra de Dios sentado, intercediendo por los hijitos. Cuando habla la palabra hijitos, es interesante que después el autor pareciera usar otra palabra, porque en el griego se nota
Nosotros tenemos traducción hijitos, hijitos o niñitos, sin embargo, una estegnon, hijitos míos, ese hijito tiene que ver con toda persona que ha nacido de Dios, que ha entendido que Dios ha perdonado sus pecados en Cristo, que tiene a Cristo para poder ir y confesar delante de Él, del cual perdona todos los pecados. Nosotros confesamos nuestros pecados, ¿sí? No para que nos perdonen, sino por el tema de la culpa y que no carguemos con nada, porque Él nos limpia de toda maldad, Él es fiel y justo. Entonces confesamos, dependemos de Él. Es un aspecto importante del cual están las bases dadas en cuanto a la comunión. El versículo 3 y 4 de la primera carta de Juan es el propósito de toda la carta. Va a hablar de la comunión que hay en el Hijo, justamente por el Padre, el Hijo, y en el círculo apostólico que estos hijitos tenían que tener el compañerismo con ellos mismos, con Juan y los otros que le rodeaban. Interesante que siempre estamos marcando esto. La oración es dependencia de Dios, la palabra de Dios para nutrirnos, alimentarnos y crecer, y la forma corporativa con los hermanos, la comunión de los santos, común en algo, para alentarnos, para animarnos, para fortalecernos y crecer juntos. Esto también es santificación. Entonces, hay personas que han intentado, lastimosamente, estudiosos y más, y me han entristecido, porque no he encontrado comentarios conforme a primera carta de Juan que se orienten a una exégesis sana de todo el contexto. Casi todo lo que menciona la primera carta de Juan están pensando en que son exámenes adecuados a la conducta de estas personas para ver si eran salvos o no. Si había una relación de vida eterna en ellos. No, hermanos, no es así. Hijitos amados, hermanos, eran creyentes, cristianos, habían nacido de Dios. Porque cuando Juan habla, en 1 Juan 3:2 dice, y lo somos, hijo de Dios se mete dentro de ese grupo. Ahora nosotros podemos ver las categorías, tanto de hijitos, jóvenes y padres, en cuanto a la diferencia no está en que no sean hijos de Dios, sino en el desarrollo y la madurez que cada grupo tiene por haber transitado en el caminar. Una persona es salva cuando cree en Cristo. La única condición es creer en Cristo. Esto estaría en contraste, y hay un problema y una preocupación teológica, hermanos, cuando vamos a 1 de Juan y no entendemos que no está hablando de la posición del creyente, sino que está hablando de la experiencia, la experimentación que tiene en su vida práctica de comunión íntima con Dios por medio de Cristo Jesús. Las bases de la comunión están desde 1 de Juan, versículo 1 al 4. Ya del 5 en adelante, ustedes van a notar que está hablando de la confesión de los pecados, de que nadie puede decir que no tiene pecado, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que viene de la postre que arrastró a través del pecado de Adán, que toda la raza humana tiene una naturaleza pecaminosa. En esto quiero hacer un paréntesis. El cristiano no tiene una vieja naturaleza distinta del hombre natural o el inconverso. No, tenemos la misma vieja naturaleza caída. Entonces ninguno puede decir que no tiene pecado, si no le daría a Dios mentiroso. Pero el cristiano, cuando peca o cuando tiene caídas, tiene a alguien que es abogado y justo, que lo perdona, que lo limpia. Ya lo perdonó toda la cruz, pero nosotros confesamos, estamos de acuerdo, homologueo, decir lo mismo. Y Dios fortalece nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón para no poder o no caer de vuelta en ese pecado. Esto es muy importante para el contexto. No está hablando de personas que no eran cristianas y que tenían que ver a través de estos exámenes, a ver estas advertencias, a ver si ellos tenían la salvación, la vida eterna, si sí eran cristianos o no eran cristianos. Esto es una especulación, esto no dice el contexto, y toda la exégesis del libro de Juan nos indica que tiene que ver con la experiencia, con una relación íntima, llevarlos al crecimiento, a la madurez, al desarrollo, al contentamiento en la comunión íntima con Dios Padre por medio de Cristo y la comunión con los hermanos. Primero vertical y después horizontal. Entonces, entendiendo esto, la preocupación teológica se desvanece, porque si estamos diciendo que estas conductas, estos exámenes, son para evaluar si tienen vida eterna, salvación, si son salvos o no, entonces hay un problema. Entonces no solamente fe, entonces fe más tu conducta, entonces fe más cómo te comportes. No, hermanos, es solamente la fe, porque si no estaría en desacuerdo a Tito 3:5.
de la salvación por gracia. Estaría en desacuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Habéis sido justificados, justamente son salvos por gracia, y esto por medio de la fe. Es a través de la fe. Si es a través de la fe, más obras, estamos en un gran problema. Iría al contrario justamente a lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, que ha sido propiciación por todos los pecados, por la fe de Cristo Jesús, a través de la sangre. Y cada una de las personas que han creído son los que justamente se apropian de ese beneficio, de la provisión, de lo que es la obra de Cristo en nuestras vidas. La única condición para ser salvo es creer. Y estas personas habían creído. Los exámenes son para mostrar el desarrollo y la madurez y empujarlos hacia el crecimiento. No pueden toda la vida ser solamente personas que han sido salvas, sino crecer. Primero empiezan como niñitos, como pálidos, después van como jóvenes, después van como padres. Los padres son los más maduros. Los jóvenes son los que han vencido en varias oportunidades y a través de obstáculos no lo esquivaron, sino que pudieron salir fortalecidos, fuertes y sólidos en ese sentido, han vencido al maligno. Y los niñitos, los infantes, son los que empezaron a dar sus primeros pasos. Pero los tres grupos son hijos de Dios. Los tres grupos tienen la vida eterna. Entonces vemos que la primera carta, lo que quiere hacer el apóstol Juan es sacar toda herejía errada del gnosticismo. Es sacar todo error de doctrina. Es desenmascarar a los falsos maestros. Es demostrar y avivar las cualidades cristianas que tenían para que puedan seguir hacia adelante. El agnosticismo era una herejía, era la filosofía que montaron ellos en cuanto a lo religioso. Ellos decían que la materia, el cuerpo es malo, ¿sí? Es pecaminoso y el espíritu es bueno. Pero para tratar ¿cómo podríamos decir?, de llegar a una conclusión, ellos decían que la parte del cuerpo, a ser malo, el hombre, en su mundanalidad, se eleva hacia lo espiritual de una manera perfecta a través de la gnosis, el conocimiento. Sabemos que nada más errado porque el hombre nace en pecado. Sería romper, muy pelagiano esto, la doctrina del pecado original. Entendemos, por eso dice Juan, que nadie puede decir que no tiene pecado, justamente para refutar el gnosticismo. Estaban los cerintos, los que creían que Jesús tenía doble personalidad, no tenía mucho problema con el tema del cuerpo, pero decía que Dios vino en el bautismo, pero después lo dejó en la cruz. Sabemos que es una herejía. Y después estaban los docetas que decían que Jesús no tenía un cuerpo como tal, sino que era un fantasma. Toda esta herejía gnóstica estaba y se estaba introduciendo en lo que es la iglesia. El apóstol Juan va a responder firmemente que ustedes permanecen en él, ustedes están en él, son hijos de Dios. Hermanos, tienen la vida eterna. ¿Qué les parece? Sigan hacia adelante. Tienen a alguien en los cielos, el cual perdona los pecados, aunque pequen, aunque fallen. Hay uno que es fiel y justo. ¿Por qué? Porque si a través del conocimiento este cuerpo se va a liberar, vamos a perder. Porque el cuerpo, ni con el ascetismo religioso, ni con el libertinaje, va a poder mitigar los pensamientos, ni tampoco lo que está dentro de nuestro corazón. Hay uno solo que ha quitado el pecado. Esto es muy importante. Todos los hijos de Dios gozan de esta bendición y la comunión que tenemos en Cristo a través de su Espíritu Santo. La gran diferencia entre el hombre natural y el cristiano, que es salvo, es que el Espíritu Santo mora en él. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dando pase a todas estas cuestiones, en 1 Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, jóvenes, a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es interesante como la primera parte, en la condición de los jóvenes y de los padres, lo dice mucho. Y en la segunda parte, sí, habéis vencido, son fuertes, la palabra permanece en ustedes, están creciendo. Tiene que ver con tres tipos, o tres clases o categorías, si quieren decirlo así, de las personas salvas, pero que tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con la madurez.
y la comunión íntima que tenían con Dios Padre en Cristo. Y con los hermanos también. Por eso habla de que el que dice amar a Dios y no ama a su hermano no conoce a Dios. No tiene que ver con que no sea cristiano, tiene que ver con un tema que no está manifestando en su conducta. Por eso ustedes se van a encontrar con el amor de Dios o amor al mundo. Justicia, injusticia, luz, tiniebla, permanecer, no permanecer. Todo esto tiene que ver, esto antagónico, esto contrario, tiene que ver para mostrar la conducta, tiene que ver con la experiencia del cristiano. Y no son exámenes para ver si son salvos o no. Es un error muy grande. Y eso trae mucha preocupación teológica en las personas, porque cuando van a la primera carta de Juan, así como Hebreos, como Gálatas, se encuentran con ciertos pecados que piensan los cristianos que no lo pueden cometer. Pero ¿cómo que no, hermanos? Si la vieja naturaleza de nosotros sigue igual de viciada y va en contra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya lo demostramos con la Escritura, solamente siendo controlado por el Espíritu Santo. Tenemos un dato importantísimo. Había 3 condiciones importantes para que se cumpla ese mandato de Efesios 5:18. Ahora acá estamos hablando de por qué Jesús también lo dice en el Evangelio de Juan 14, 15, 16, 17. Yo he vencido al mundo. Yo me voy. No los saco desde el mundo. Padre, ruego por ellos, líbralos del mal. ¿Por qué está hablando todo el tiempo del mundo y a qué hace alusión? ¿Qué se refiere cuando habla del mundo? Es interesante que es un mandato y está en imperativo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera parte del versículo 15. Es interesante que yo tomé del 12 también al 14, porque va hilando lo que viene después y sigue con el tema del crecimiento. Sigue con la advertencia a través que hay que tener cuidado con lo que viene. Esto tiene que seguir creciendo, pero se van a encontrar con esto. Miren, no amen al mundo. Habla de lo general, el mundo en lo general. Y dice, ni las cosas que están en el mundo. Habla de algo específico. No amen al mundo como algo, como el todo, y ni las cosas que están en el mundo como lo particular. ¿Qué es el mundo? ¿Y qué son las cosas del mundo? Vamos a pasar a ver algunos slides. Primero, y muy importante, el título que le puse a esta prédica es ¿a quién amamos más? ¿Es a Dios o al mundo? ¿A quién amas más vos? ¿A Dios realmente o amas más al mundo? Cuando explique qué significa el mundo en este contexto importante, por eso me causa tristeza cuando veo que una exégesis en un libro tan precioso como Primera de Juan, los comentarios empiezan a derivar sobre si está hablando de las personas si son salvas o no, cuando acá está hablando de una comunión íntima, ya está hablando de algo que existe, la salvación ya estaba en los hermanos, y solamente está hablando de crecimiento, de que no se queden, de que el pecado puede ser un obstáculo, de que puedan permanecer en él. Una exégesis sana del contexto, del libro y de toda la Biblia, usando una hermenéutica, una interpretación dispensacional donde podemos comprender cuando habla de los gentiles, a Israel y la iglesia, que es un cuerpo espiritual llamado afuera del mundo, no sacado del mundo, literalmente, fue afuera del mundo, sacado afuera para un propósito, para mostrar las virtudes de aquel. Estamos en el mundo para mostrar las virtudes de aquel. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto es interesante. ¿De qué mundo me está hablando? ¿Acaso Dios nos manda a odiar al mundo físico? ¿Nos manda a odiar la creación? ¿Que no amemos a las personas, no tengamos compasión y misericordia? ¿De eso está hablando? No. Entonces lo que no es, ahora lo vamos a explicar con la palabra en el griego. El título es importante siempre porque va a dar fuerza a lo que vamos a hablar. El texto bíblico, como ya lo mencionamos, y puse 3 puntitos importantes para considerar, no perder nunca de vista a los destinatarios. Los destinatarios, en cuanto a la carta de Juan, tienen que ser una carta universal, dirigida no específicamente a un grupo de personas, si bien fue a Asia Menor, a Éfeso, es una carta universal a todas personas. Cuando yo me encuentro en el último capítulo, por ejemplo, de Juan, veo que dijo, hijitos míos, cuidado con los ídolos. Y eso a lo que le está hablando eran gentiles, entonces eran cristianos que eran de los pueblos gentiles que se habían convertido. Es muy importante. Entonces vemos que esta carta es dirigida a todos, una carta universal. En eso no hay ningún desacuerdo. La importancia
es que no hay que descuidar el contexto inmediato del cual está hablando. Está dando la base de la comunión, está hablando que hay una confesión por los pecados que se cometen, ¿sí? Que tenemos a Cristo como abogado intercesor. La madurez espiritual es el tema en todo el contexto, la comunión. Y ahora va a hablar de los peligros que enfrentamos los cristianos. Es en el punto de cuestión en el cual estamos tratando ahora, 1 Juan capítulo 2, y el énfasis más fuerte va a ser del 15 al 17. No améis al mundo, mandato bien indicativo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es interesante, hermano, el contraste. Jesús dijo, el que me ama a mí, el mundo lo va a aborrecer, va a ser aborrecido por el mundo a causa de amar a Cristo. Y eso es una realidad. El mundo aborrece a Cristo, pero ahora vamos a hablar de qué está hablando. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amar, en Strong, en el diccionario, está en griego, justamente es del griego agapao, que viene de ágape, amar, un amor sacrificial, entregado, un amor inteligente también, en un sentido social o moral. Tener un gran afecto, cuidado, lealtad hacia algo. Palabra clave. La palabra mundo tiene tres acepciones importantes de las cuales vamos a empezar a desmenuzar. El diccionario de Vine dice que cosmos es orden, cosmos en griego, donde viene cosmético, orden, ¿sí? Orden en el Nuevo Testamento se utiliza para denotar varias cosas. La tierra, donde es morada de los hombres, la parte física, la tierra física, del planeta Tierra, ¿sí? Donde también incluye cielos y tierra, estamos hablando de lo que es el universo y demás, como los griegos también lo entendían en ese momento, pero sobre todo la tierra como morada física cuando hablamos en la Escritura, por ejemplo, en Hechos 17:24, que lo voy a anotar acá. Hechos 17:24 son un punto importante cuando habla a los griegos y está hablando del creador de los cielos y la tierra, justamente hablando de la parte física. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, la raza humana, la humanidad. La humanidad. Ahora, cuando habla Juan de no améis al mundo, en el versículo 15, usa la tercera acepción. Esta es el sistema de Satanás. El cosmos es el sistema diabólico. Tiene que ir con un sistema moral, justamente, pero diabólico. Totalmente organizado. ¿Sí? Y vamos a seguir. Porque dicen las cosas que están en el mundo. ¿Qué es el mundo? Dijimos que no es la parte física ni la humanidad. Es un sistema diabólico totalmente organizado, estructurado, sí, con un plan determinado ir en contra de Dios, de la adoración contra Dios. Se opone diametralmente a Dios. Ni las cosas que están en el mundo. Tres cosas de las cuales son las estrategias, mecanismos, engaños que el enemigo sigue utilizando. Desde que empezó con el Edén y la caída del hombre, en adelante lo sigue realizando. Y estas tres cosas están en nuestra vieja naturaleza y son las que sienten empatía con las que están en el mundo cuando somos seducidos y atraídos desde adentro hacia afuera. Y esto es muy importante que podamos identificar. Los deseos de la carne, ¿a qué se refiere? ¿Qué son? El deseo griego tiene que ver con epidumia, deseo, anhelo, concupiscencia, mayormente malos deseos. Como dice Santiago, no digas que Dios tienta porque Dios no tienta a nadie. Cuando nosotros mismos de nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos, esa tendencia a pecar, después se consuma lo que es el pecado. Los deseos de los ojos, el hombre y mujer que se permiten que con sus ojos codiciar, de ambicionar todo cuanto nuestros ojos miran, o ambicionar lo que no tienen, o tener aquello que no le pertenece también, podría ser una traducción posible. Tercer punto, la vanagloria de la vida. La NBI y la Biblia de las Américas dice la arrogancia de la vida, pero también estamos la soberbia de la vida, el orgullo de la vida, ¿sí? Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El término que usa Juan, el mismo que utiliza Santiago, y ustedes pueden corroborar el griego, es alazonería, que es de alazón, que significa soberbio, fanfarrón, altivo, confianza propia. ¿Qué les parece? Todo esto que estamos hablando, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, escuchen bien, no proviene del Padre, no procede del Padre, no está originado en el Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, personas que me escuchan por primera vez, quiero decirte que este mundo, este cómo de iniquidad, está estructurado, está totalmente organizado. Él quiere hacerles ver que está todo desorganizado y que no pasa nada, y que sigan
Total, quien te quita lo que vos vivís cada día. Pero te quiero decir algo. Este mundo, cuando habla del mundo, habla del cosmos diabólico, un sistema totalmente caído, y el que lo maneja es el príncipe de este mundo, Satanás. Ahora, yo voy a ver varios versículos, pero primero vamos a ir al Génesis, de cómo él sigue actuando después de la caída del hombre, para ver el origen y cómo empieza esto. Tenemos que en Génesis, capítulo 3, versículos 6 y 7, sabemos que la prohibición era que ellos podían comer de todos los árboles. Todos los árboles podían comer menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, al cual van al fruto prohibido, bien así como se predica muchas veces. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Ahora, y ahí dice, ¿no? Que, bueno, la actitud de ellos, que cosieron hojas de higuera y se cubrieron por su desnudez, hicieron delantales. Si yo lo miro desde el punto de vista de Dios, que Él sabe, porque creó al hombre, y en decreto divino vimos que Él decreta crear al hombre, y decreta y permite la caída, pero Dios no es responsable de su caída. La mujer podía haber rechazado su pensamiento, no estamos hablando como muchos piensan que cuando ya pensó, ella pecó. Lo que pasa es que el hombre, cuando ya viene de la caída de Adán, no estamos en inocencia como estuvo Adán y Eva. Ella podía ver en su pensamiento, tenía la fuerza y el poder, porque tenía una comunión perfecta con Dios. Su mente alababa a Dios, su corazón estaba entendiendo de Dios, crecía en el entendimiento y su voluntad obedecía a Dios. Ese día entró en diálogo y como un instrumento, y el proceso sí empezó por la vista. Vio que era bueno para comer, para el cuerpo, satisfacer su necesidad del cuerpo. Codiciable, sus ojos, los ojos de la carne, la pasión. ¿Sí? Y para alcanzar sabiduría, la vanagloria, la soberbia en la vida. Vemos que esas tres cosas, donde la mujer misma incurre en ese proceso donde empezó a ver, y por ahí entró el proceso. No digo que cuando vio ella pecó, presten atención. Nosotros venimos del pecado de Adán, donde toda la raza humana viene arrastrando la naturaleza pecaminosa. Ellos estaban en una dispensación de inocencia. Por eso es bueno tener una buena hermenéutica y seguir siempre así, con una hermenéutica dispensacional, así nos equivocamos de cómo interpretar. Cuando Adán cae, toda la raza humana está caída, y ya está la concupiscencia adentro, y la vieja naturaleza tiene estos apetitos, estos deseos carnales, estos ojos que se van detrás del desenfreno en cuanto a la pasión, y esta vanagloria de la vida. Entonces, esto es lo que le quiero decir, hermano, identifiquemos nuestros enemigos. Sabemos que siempre se ha mencionado que nuestro enemigo es el mundo, Satanás, y el yo que vive, que hablamos del viejo hombre, y es así. Pero el viejo hombre sigue con sus apetitos y deseos, de lo cual tiene mucha empatía y mucho gusto con el pecado, del cual las cosas que están en el mundo están regidas por el príncipe de este mundo. El mundo no es la tierra física, el mundo no es la humanidad. El mundo es el sistema satánico con el cual él se pone enfrente a Dios para que Dios no sea adorado. ¿Y qué va a impedir en vos y en mí, hermano? Que tu pecado de cada vez más sienta culpa. Él te va a acusar todo el tiempo para que no llegues a una comunión íntima con Dios. Entenderle que la base está dada. ¿Qué va a hacer de las personas que están bajo él y están esclavas? Nada, porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Primer punto importante, cuando la mujer entra en el diálogo y vio el fruto, tenía un montón de frutos, pero sin embargo ella quiso ese fruto para comer y satisfacer su necesidad del cuerpo. Después vemos que entró el deseo de los ojos porque era codiciable. Y tercero, para alcanzar sabiduría. Se independizó de Dios voluntariamente. Ella transgredió, pasó el límite y pecó. ¿Cuándo? Cuando comió, no cuando vio. Y Adán, su marido, se lo dio y él también comió de una. Adán es cabeza representativa. Adán, Dios le dijo a Adán. Y en Adán está toda la postre, la descendencia. La prueba que estaba en inocencia, Adán fracasó y vino el juicio. Romanos 5, 12 dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces te quiero decir que este sistema, el mundo, en primer punto, está muerto, está separado de Dios, ¿me entendés? Muerto en delitos y en pecados, está separado de comunión. Segundo punto, el mundo
está ciego, no ve a Dios, no percibe a Dios. El hombre natural no percibe a Dios. Cualquier persona está lejos de Dios. Cualquier persona que está a unos pasos de la cruz está lejos de Dios. El que no está en Cristo está fuera de Cristo y está en Adán. Y quiero mostrarte a través de 2 versículos interesantes. Cuando los fariseos se quisieron justificar en Juan 8, diciéndole a Jesús que eran hijos de Abraham, 8:44, Jesús le dice esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. 2 cosas que lo condicionan a través del pecado. Al que Dios creó fue Lucifer, no Satanás. Él se hizo Satanás a sí mismo cuando, en vez de caminar recto, en vez de seguir en dependencia de Dios como criatura, él quiso tener un trono semejante al Altísimo. Y se halló en él, eso quiere decir curvo, se halló en él, no iba recto, se halló en él maldad. Su condición de pecado le hizo ser mentiroso y homicida desde el principio. Si yo tengo que preguntar cuál es el primer ser que pecó, es obvio que no fue Adán. Ese es el primer hombre junto a Eva. Pero el primer ser fue Satanás. Cuando sucede esto en el cielo, que tal vez no lo entendemos, que hay personas que lo meten en Génesis 1:2, que ahí no está, porque Dios dice en su palabra y en Romano lo verifica, lo certifica, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces en el 6º día, cuando Dios creó todas las cosas, puso a Adán ahí. Y a Adán le dio la mayordomía y como virrey sobre todas las cosas, o juzgar las cosas, todo, enseñorearse de ella, fructificado y multiplicado, a él y a Eva, a su medida. Pero cuando cayeron, se distanció la comunión de Dios con el hombre y el extrañamiento del hombre con el hombre. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Entonces cuando dice, no améis al mundo, ese es el sistema satánico que está caído. El pecado trae la condición de homicida y mentira del príncipe de este mundo. Porque él fue homicida desde el primer momento en el atentado o ir en contra de Dios. El pecado entra al mundo no por Satanás, sino por medio de un hombre, nos dice la palabra del Señor. Y yo le voy a mostrar varios versículos de los cuales llaman mucho la atención. Cuando vamos a Juan, primera de Juan, la misma carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, ¿ves que son hermanos? Y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, bien. Vamos a poner las cosas en su lugar. El mundo no es la tierra física, la belleza de las flores, la fragancia, el aroma de ellas, los animalitos, todo eso lo ha creado como gloria, porque el hombre es la corona de la creación, para que lo podamos disfrutar, los cielos, la maravilla, en toda la Vía Láctea, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos experimentar a través del gusto, el olfato y lo demás. No, hermanos, eso lo ha creado Dios. No es las personas que tenés al lado ni la familia, no está hablando de eso. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema diabólico, totalmente organizado para hacerte caer, para hacerte ir en contra de Dios, para hacerte ir en afrenta a Dios, sin que no adores a Dios, porque está en oposición acérrima. ¿Y cómo lo sé esto? No solamente el príncipe del mundo es Satanás. Jesús lo dice en Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ella tiene la sentencia dada. Jesús lo venció en la cruz. A él le queda poco, pero sin embargo el mundo sigue yaciendo, acunado, amacado en el maligno, Él es el príncipe de este mundo, Satanás. Y hace lo que quiera bajo este sistema filosófico, ideológico, religioso. Porque el mundo, primer punto, está muerto, está separado de Dios. Nace en ceguera espiritual porque no ve a Dios. Tercer punto, la sabiduría, como dice Corintios, una sabiduría humana que no comprende de Dios. Y cuarto punto, escuchen bien, dijimos muerte, ceguera, sabiduría de este mundo. Y la cuarta tiene que ver con la religión.
es un sistema totalmente religioso de aparente piedad, pero niega la eficacia de la obra de la cruz. Porque Él es padre de mentira. Y cuando alguien habla mentira, de lo suyo habla. Por eso es importante que nosotros reconozcamos y que no caigamos en sus pecados, sino que también los confesemos si que hemos caído. Y ahora quiero llevarlos un poco más adelante. Vimos a Eva, pero no vamos a quedar con Eva, porque después que Adán cae, ya toda la raza humana cae, y está lo que llama concupiscencia. Ese epidumia, ese deseo de querer, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, tiene que ver con las connotaciones de cuando el deseo pasa a dominarnos. El deseo pasa en un desenfreno donde ya se manifiestan las obras de la carne, como dice Gálatas. Cuando ese deseo nos controla, eso pasa a ser una pasión pecaminosa y no agrada a Dios. David, pero Dios nos ha dado deseos legítimos al hombre. Sí, muy bien, comer, beber, el sexo, trabajar, descansar. El deseo de la carne. Pero el deseo de la carne no me está hablando de los órganos, ni los tejidos, ni la piel. Me está hablando de lo que mi carne anhela y apetece en cuanto a lo que en el mundo está, que es lo mismo, y se atrae a mi vieja naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo como, lo tengo que hacer para el Señor. Pero si yo me paso de comer, la gula y la glotonería es un pecado, porque me está controlando la comida a mí. Yo puedo beber y tomar, no hay ningún drama con eso. Tenemos los religiosos y legalistas que eso es asunto aparte. Lo que no proviene de fe es pecado. Pero sin embargo, yo lo hago para el Señor. Sin embargo, cuando la bebida me controla a mí, puedo caer en un pecado de borrachera y ser tropiezo al más débil y ser mal testimonio al mundo. Tercero, el sexo es algo espectacular, maravilloso. Dios lo creó en el vínculo perfecto dentro del matrimonio. Hombre y mujer, matrimonio. A veces se enredan en explicar lo que es adulterio. Es bien sencillo cuando nosotros explicamos y entendemos que es una relación íntima o sexual extramatrimonial, fuera del matrimonio. Y la fornicación son dos personas, un masculino y un femenino, que mantienen relaciones sin estar casados. Aunque el mismo pecado muchas veces se entremezcla. El tema es así. Mantener una relación íntima es solamente dentro del vínculo del matrimonio, un masculino, femenino. Acá tenemos que ir contra toda ideología y corriente de pensamiento que está montando Satanás. Y le quieren enseñar desde pequeños a nuestros niños, de chiquitos. Porque la ideología es una corriente de pensamiento. Y el Señor nos advierte en Corintios que todo pensamiento, aún del hombre cristiano que se levanta con altivez contra la Escritura y se opone, que sea derribado. Nosotros no podemos pedirle a las personas que están dentro del mundo que cambien y que se conviertan de sus pecados si no conocen a Cristo. Nosotros cristianos debemos mostrar al Señor en nuestras vidas y queremos amar a Dios más que al mundo, más que las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿qué son los deseos de la carne? Son esos deseos que está hablando ahí, que cuando nos controlan ya se transforman en vez de deseos en pasiones pecaminosas y desordenadas. Porque Él tiene un orden estructurado, maligno, no solamente que es maligno y príncipe de este mundo, sino que le voy a mostrar en Efesios que también tiene una jerarquía de huestes y demonios trabajando a merced de Él. Fíjense qué interesante, Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, dice: vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¡Wow! No es contra las personas, no es contra sangre y carne. O sea, hay potestades, hay huestes, hay ángeles caídos y están con Satanás, que es el príncipe de este mundo. Entendelo. Cuando habla de que no ame este mundo, es un sistema diabólico donde él es el príncipe, donde el mundo yace sobre el maligno y donde tiene una jerarquía de demonios actuando y las personas, sepan o no, están en ese mundo. El cristiano no tiene que amar ese mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nosotros debemos aborrecer eso. Cuando la persona come más de lo debido, puede caer en un pecado de glotonería. Cuando una persona descansa más de lo debido, trae vergüenza, dice la palabra del Señor. Cuando una persona toma más de lo debido, trae borrachez y viene la insensatez. Cuando una persona hace
en vez de practicar el sexo dentro del matrimonio, en el vínculo que el Señor estableció en ese momento, y practica sexo ilícito, fuera de matrimonio, sea promiscuidad, de cualquier tipo, es pecado delante de Dios y Dios lo aborrece. Jovencitas, adolescentes, cualquiera que me estén mirando, huid de la fornicación. Adultos, hermanos en la fe, huyan de la fornicación. Cualquier tentación que viene de afuera, no digamos que somos tentados de parte de Dios porque Él no tienta a nadie. Cuando desde nuestra misma concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y después cuando se cae en pecado decimos, uy, mira lo que pasó. No, nadie está exento de caer, pero Dios nos ha dado las armas, nos ha advertido, cuidado. Amen a Dios antes que al mundo. No amen al mundo. Fíjense qué interesante sobre el contraste de lo físico y lo humano. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, le voy a mostrar que cuando dice no amen al mundo, no está hablando de lo físico ni la humanidad. En ese versículo están las dos. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando del mundo físico. Pero el mundo no le conoció, está hablando de la humanidad. Entonces cuando vamos a Juan 2.15, está hablando del mundo como sistema diabólico, montado, religioso, falso, moralmente inicuo. Ahora yo les pregunto, si acá en el 1.10 me está diciendo que él en el mundo estaba en el mundo físico, y el mundo no le conoció, no está hablando de las plantas, está hablando de las personas. Ahí se conjugan las dos palabras de cosmos. Pero la tercera acepción de cosmos que yo le dije hoy no es la del físico, no es la humanidad, sino que es ¿qué? El sistema diabólico. ¿Qué son los deseos de la carne? Ya lo hablamos. ¿Qué es el deseo de los ojos? Tiene que ver con la codicia, ambicionar aquello que no tenemos. Es increíble cómo después de la caída de Adán se repite esto y cómo el proceso empieza por la mirada y los ojos. Vamos a Josué, capítulo 7, versículo 7, el pecado de Acán. Un soldado de Israel, Jericó, había sido destruida, una ciudad de mucho pecado, y no tenían que tomar nada de ese lugar. Versículo 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, la codicia, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro y de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en mi tienda, y el dinero también. Vio, codició y tomó. Las mismas actitudes que tuvo Eva en inocencia, de las cuales ella podía rechazar, ya con la concupiscencia está mostrando de cómo es el proceso del pecado a través de la lámpara de nuestro cuerpo. Los ojos son la ventana de nuestra alma, hermano, donde empieza la información y donde llega a nuestra mente. Y la codicia de los ojos, les quiero explicar a los hermanos y a las personas que están mirando, no es solamente lo sexual, puede ser muy sofisticado y muy refinado, como toda la parte intelectual, como todo lo que está en la televisión, en internet, en las redes. Escuchen, la pornografía. Huyan de la pornografía. Pastores, maestros, diáconos, miembros, no les importa nada. La pornografía destruye las personas, destruye los corazones, destruye matrimonios, destruye ministerios. ¿Saben por qué? Porque están en el mundo. ¿Saben por qué? Porque están amando el mundo. Y esas cosas están dentro del mundo, en esos placeres que quieren justamente controlar nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza puede ser controlada por esos placeres que están en el mundo controlados por Satanás. ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar esto? Si la vieja naturaleza no se puede transformar ni renovar, debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Ejemplo de David, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. David estaba en el lugar que no tenía que estar. Sucedió un día, según Samuel 11:2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Es la entrada de la información los ojos. Vio a esta mujer Betsabé, se llegó a ella, la tomó y consumó el pecado. Pero ya el proceso había entrado por sus ojos. El hombre caído en su vieja naturaleza no tiene fuerza para transformarla ni renovarla, solamente por el poder de Dios y la dependencia de Dios y nutrirnos de su palabra que podemos crecer. Y si pecamos tenemos abogado que es fiel y justo. Hermanos, si has caído en cualquiera de estos pecados, pedid perdón a Dios y pedid perdón a tu familia, a quien sea. Dios puede restaurar
Dios puede restaurar. Es muy fácil hablarlo de acá. Todavía no he incurrido en un pecado tan grave del cual nos han condenado. Pero sí he pensado mal, sí he murmurado y me duele. Me duele porque Dios aborrece el pecado. Pero enseguida tengo paz en mi corazón y puedo confesarlo. Aun cuando digo algo desmedido a mis hijos, aun cuando no puedo ser tan bueno, tan honrado con mi esposa. Fíjense qué interesante. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5, si no fuera tan importante el tema de la fornicación, no diría el apóstol Pablo, huyan de la fornicación y tengan a su esposa en santidad y honor, cada uno su esposa. Hermano, ¿qué mirás? ¿Qué mirás internet? ¿Mirás televisión? ¿Qué es lo que pueden tus ojos? Mira, ¿no te das cuenta que a la vieja naturaleza todo eso le gusta y esas cosas que están en el mundo la potencian y eso toma dominio sobre vos? Y después puede decir, Satanás me tentó, el mundo me sentó, pero vos mismo dejaste una puerta abierta. ¿Y sabes cuál es? La ventana de tus ojos. Tus ojos son la ventana del alma, donde entra la información y se aloja en nuestra mente y nuestro cerebro. Cuando estudié el tema de las imágenes hace unos años atrás, me daba cuenta de lo que quedaba, cuánto tiempo puede quedar una imagen que uno ve. Cuando un niño ve algo que no corresponde, que no agrada a Dios, y los grandes piensan que estamos exentos. Si Cristo Jesús cargó en la cruz los pecados del mundo y quedó separado del Padre por 3 horas, o en densas tinieblas, la oscuridad por el juicio que venía sobre él, vos pensás, o yo también puedo pensar y darme el lujo de decir que el pecado no pasa nada. ¿No te das cuenta que el pecado es un obstáculo? El pecado justamente rompe la comunión con Dios. No nos hace perder la vida eterna, pero sí nos hace perder el tema del desarrollo, del proceso, de crecer, de madurar, de estar en comunión íntima con Él. Ese no es el propósito de Dios. Quiere que andemos conforme a Él. La santidad no es una opción, la santidad es el modo de vida del cristiano, buscar la santificación, vuestra santificación. Lo dice Pedro, ser santo. No dice como yo soy santo en su carta, como una comparación. No, sé santo porque yo soy santo. Es el modo de vida del cristiano. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo, y quiero seguir ese ejemplo. Jesús dijo algo de todas las cosas tan impresionantes que en Juan 14, también 30, tomando Juan todo el tiempo, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El mundo nada tenía en Cristo, nada. En un momento les dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién dijo eso en la historia? Jamás nadie. Porque después de la caída del hombre e inocencia, cuando Jesús vino y aún fue probado en el desierto, él no podía pecar. No era que podía pecar, pero no pecó. No podía pecar porque no tenía pecado. Entonces, la primera tentación es que estas piedras se conviertan en pan. Tanto Mateo como Lucas están en la tentación. Quería satisfacer su cuerpo, era algo lícito. No. Tírate el pináculo del templo, Dios mandará a sus ángeles. No. Mirá todos los reinos de la tierra, si postrado me adorares, te los doy. Es interesante que Satanás le dice a Lucas, porque a mí me fueron entregados. No dijo a mí me fueron dados, porque a Satanás nunca le fueron dados. Acuérdense del principio. Él fue homicida y mentiroso del principio. Y le sacó la mayordomía porque le fue entregado, porque Adán mismo y Eva le abrieron las puertas. Entre el proceso que pasó entre ver, codiciar, tomar y comer. Cuando comieron los dos, se abrieron sus ojos. Es tremendo esto, es tremendo esta predicación si nosotros la podemos colocar cada día en nuestros pensamientos. David también lo vemos. Vemos en Proverbio, vemos en Eclesiastés 7, el versículo 7, después lo puede leer. Está la mujer ramera, lisonjera, pasea y va uno tras otro de los jóvenes, lo va haciendo caer en su pecado. Pero hay uno que Salomón le amonesta y dice, vi a un joven entrar en un mancebo, falto de entendimiento. Si nosotros estamos con entendimiento espiritual, no nos va a hacer caer. No estamos libres, pero si estamos en Él, dependiendo de Él, su gracia es suficiente para socorrernos en todo momento y en todo tiempo. Miren lo que dice Job capítulo 31, versículo 1 y 2. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad del omnipotente de las alturas? Vale la pena consagrarse joven, adolescente, adulto, hermano en la fe. Cristo vive
El Espíritu Santo nos santifica y quiere en este proceso de santificación llevarnos de gloria en gloria, en la gloria de Cristo. Y la palabra es el espejo, donde cada día debemos mirarnos y decir, Señor, ¿qué quieres conmigo? Esto te entrego, esto no puedo, esto es mi voluntad en cuanto a mi mente. He mirado a alguien y he codiciado, he ambicionado algo de un hermano que no es mío y lo quiero obtener a toda costa. Me he vanagloriado, enorgullecido de lo que tengo, títulos, trabajo, estudio, estándar de vida, auto, familia. Todo eso es vanagloria de la vida. Todo eso por lo que Satanás también en sus pecados incurrió. Quería ser más que Dios, codició en su corazón, ya no dependió del Creador siendo criatura. Quiso ponerse un trono semejante al Altísimo porque el delirio debe ser adorado. Y hoy el mundo está yaciendo en el maligno y hace lo que quiere con el hombre natural, con todos los que están en Adán. Pero con los cristianos el pecado nos enseñará más de nosotros. Cuando queremos meternos bajo otro yugo de esclavitud, el apóstol Pablo advierte a los Gálatas: no necesitan circuncidarse ni la fiesta ni guardar nada. Ustedes son salvos por la fe, solamente por la fe. No es fe más esto. Entonces entendemos que el proceso de santificación es día a día. Y es algo interesante cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo contrasto la frase, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjense esto. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mundo? A la humanidad que está abajo, porque Él es el vicario de Dios. Acá no estoy hablando de una salvación universal donde todos se salvan, estoy hablando de que Él es la propiciación por los pecados del mundo. Él es el sustituto de la humanidad. Él es el que da vida eterna, es el único que puede provisionar, pero no está hablando de la salvación universal que todos se salvan, no. Está hablando que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a Cristo. La única provisión, el medio, el que hace el puente entre Dios y el hombre, el que reconcilia, es la cruz de Cristo. Más nada. Si vos amás al mundo, si yo amo al mundo y las cosas que están en el mundo, nos constituimos enemigos de Dios. No estamos hablando que no somos hijos de Dios y no tenemos vida eterna, pero nuestra madurez va a ser entorpecida, va a ser manchada por los pecados. Si hemos pecado, confesémoslo. Hay una base de comunión que entre el Padre, por la obra de Cristo Jesús y el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero no apaguemos al Espíritu, no lo contristemos con pecado no confesado. Rindámonos delante de Él y andemos en el Espíritu. Acuérdense de esas cosas que hemos aprendido. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo podemos hacer esto? Como conclusión, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, no os adaptéis, no amoldéis a esto. Eso sería, ¿cómo se hace esto? En el versículo 1 está la clave: así que por la misericordia os ruego que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo, como un sacrificio que está viviendo cada día para nuestro Señor. Esa es la praxis. Tenemos la doctrina, sabemos la justificación. Sabemos que hay perdón por nuestros pecados. Entonces, en la práctica, nuestra conducta, para que nuestra comunión no esté interrumpida, confesemos delante de Él, entreguémonos delante de Él, dependamos de Él y rindámonos con todo corazón, mente, alma, voluntad. Por favor, hermanos, santifiquémonos al Señor. Vale la pena. Nunca me olvido de lo que hice en 1 Corintios 9, 26, 27. Yo no golpeo como al viento, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre. Hermanos, eso lo dijo el apóstol Pablo. Y Gálatas 2:20 están recitados por todas las personas. Ya no vivo yo, dice, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios me da poder para que mi carne quede en sumisión, porque soy controlado por el Espíritu. Como no puedo transformar la vieja naturaleza, como no puedo mejorarla, no para nada, ni remodelarla, mentira, los vestigios del pecado están más que evidentes, pero Dios me da la nueva naturaleza, que da según Él, la cual no puede pecar, la cual crece según Dios, se va nutriendo y creciendo en la imagen de Él. Somos transformados de gloria en gloria. Toda persona que hoy me esté escuchando, huyan de la fornicación, huyan de las pasiones juveniles, huyan de la pornografía, del sexo ilícito, todo lo prohibido, todo lo que Dios aborrece, porque eso está en el mundo y ¿saben quién lo controla? Satanás. Adoremos a Cristo. Miren al crucificado cuando estaba en la cruz.
Y todas las potestades y huestes estaban contentas, y aún Satanás, porque lo llevó a la cruz, porque usó los soldados romanos y aún los judíos para, entre la simbiosis de la religión y la idolatría y mundanalidad de Herodes y aún la parte política de los romanos, estaba alguien que ya no podía hacer tropiezo, alguien que no podía hacer ocasionar más tumulto ni disturbios en la ciudad. Sin embargo, vemos a ese crucificado que resucita al tercer día. Hermanos, cuando yo veo al crucificado, para muchos es símbolo de derrota y de vergüenza, pero para nosotros poder de Dios. Acuérdense, amor, poder, sabiduría, 3 cosas importantes. Necesitamos para amar a Dios y no amar al mundo. Seamos sabios. Entreguemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu a nuestro Señor y Salvador. Como iglesia local, se ha condenado por muchos años a las personas que han caído en ciertos pecados sin entender de cómo restaurarlos. Pero nosotros hoy comprendemos, y la dimensión que nos está hablando el apóstol Juan, nos está diciendo que nadie está exento de poder caer, pero hay uno de que si caemos en pecados, literal está hablando de caídas, tenemos a alguien que es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. No importa todo lo que las personas piensen de vos, te importe siempre lo que Cristo piensa de vos, lo que Dios piensa de vos. En cuanto brindamos esto en una oración, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestras palabras y cuidemos nuestras acciones. Que todo nuestro cuerpo, espíritu y alma sean guardados y irreprensibles hasta la venida del Señor. Quiero decirles la importancia de que una persona no cae en pecado de un día al otro, sino que hay un proceso. Un cristiano no se hace mundano un día al otro. Hablo de mundano en cuanto a conducta, porque ha pasado algo. No es solamente leer la palabra, hermanos. Es la palabra y la iluminación del Espíritu. Pidan al Espíritu Santo ser iluminados. No oren al Espíritu, sino que pidan a Dios por medio de Cristo el ser iluminado del Espíritu Santo, por el Espíritu que habita en nosotros, pero que ilumine su palabra. Porque no es citar versículos bíblicos, escrito está, no. Jesús creía 100% la autoridad de las Escrituras. Nadie puede vencer al mundo y nadie puede rechazar todas estas ofertas si no cree en la autoridad de las Escrituras. La inspiración verbal y plenaria, verbal, guiada por el Espíritu Santo, controlada, inspirada del Espíritu Santo, cada palabra que salió de la boca de Dios. Los autores humanos escribieron, la información fue puesta en la mente. No fue por dictado, es palabra de Dios y plenaria, porque de Génesis a Apocalipsis no encontramos ninguna contradicción. Los que quieren encontrar contradicción son los hombres, los que montan justamente a través del humanismo la religión. Buscar siempre algún pretexto para apagar o apaciguar o el decir que no son pecadores, porque si no moralmente tienen que rendirse, de decir, sí, hay alguien en pecado, hay algo que está dentro de mí que está mal, no sé contra quién es. Contra Dios. Si yo reconozco que hay un Dios, entonces moralmente las personas saben que están perdidas. Pero así sepas o no, te digo que un día Dios juzgará a toda persona. Los que están en Cristo, todos nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Te invito a que puedas clamar si conoces al Señor. Si escuchaste la palabra del Señor y crees en Cristo, sos salvo. Crees en Cristo, la obra que Él hizo en la cruz. Él murió por los pecados cargándolos y dio el perdón. Y te da el nuevo nacimiento de pasar de muerte a vida porque Él resucitó y te da una nueva experiencia de vida para que vivamos con Él. No solamente en la eternidad cuando lo venga a buscar, ahora, aquí, ahora, cada hermano sea lleno del poder del Señor. Señor, a ti te adoramos y tú añades tus bendiciones sobre nosotros. Acuérdense, es palabra y espíritu. Cuando Jesús hablaba, citaba las Escrituras, pero reconocía independientemente 100% de que era una autoridad, de que Dios había inspirado las Escrituras. No solamente citaba versículos, no se equivoque. Y que quiera conocer mi doctrina, sabrá si es de Dios. Dios, te alabamos, te glorificamos y nuestras vidas están delante de ti. Necesitamos en cada momento y es tu gracia la que nos sostiene.
que tu palabra pueda bendecir a cada uno de mis hermanos y dar gracias a cada uno de los oyentes, que puedas convertir los corazones desde el interior, tener un nuevo nacimiento a aquellas personas a las cuales dispusiste en este día, para que puedan creer en ti. Amén. Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos.